doctor Edward Mesones está con nosotros desde Piura. Él es médico y nos va a informar, dar los últimos datos sobre lo que viene pasando en la región. Es epidemiólogo, investigador de la Universidad San Ignacio y de la UPC, y actualmente está viviendo en Piura. Él es piurano. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Doctor, hay unas cifras que hemos leído, que hemos visto, que preocupan sobre una segunda ola en Piura. ¿Se puede hablar ya de una segunda ola en la región? Yo creo que bajo las actuales circunstancias es difícil precisar que estamos en una segunda ola, pero lo que sí se está viendo es un incremento de casos y hay un incremento también de funciones en las últimas semanas. Incluso este incremento se ha dado previo incluso a las marchas que se dieron por el tema de la vacancia y todo el asunto. Hay dos fuentes de información principales, ¿no? Que lamentablemente a veces no coinciden mucho, que es la información que brinda el Ministerio de Salud como sede central frente a la información que brinda la Dirección Regional de Salud como ente regional, ¿no? Pero sin embargo, en ambas situaciones sí se nota un incremento del número de casos. El tema está que el número de casos en general no es un marcador único para hablar de una segunda ola, ¿no? También hay que ver cómo está la disponibilidad de los servicios de salud, ¿no? Y aquí hay dos indicadores que son importantes, que es la ocupación de camas, del total de camas hospitalarias, que incluye UCI y no UCI. Esto es un reflejo de qué cosa, de los casos moderados y severos que hay en la región y que necesitan manejo hospitalario, y también la ocupación de camas de UCI, ¿no? Que esto ya es un reflejo del manejo severo. Y en ambos casos sí se ha visto un incremento de la ocupación. En el caso de UCI, al 6 de diciembre, no hay camas disponibles de cuidados críticos en Piura. Todos están ocupados. En todos los hospitales, en toda la región. En toda la región. Entonces, basándonos incluso en los datos abiertos que tiene la Superintendencia Nacional de Salud, sale eso, y también conversando con colegas de la región que están en estos frentes, nos mencionan que sí, no hay disponibilidad de camas. No obstante, no quiere decir que, como en Iquitos, por ejemplo, que ha habido, digamos, no hay casos y ya estábamos libres y no hay camas ocupadas. No, acá sí ha habido siempre casos sostenidos en las últimas semanas de ocupación de camas de hospitalización y UCI, pero particularmente en las últimas 4 semanas es donde ya se notó el incremento, y específicamente en esta semana ya no hay disponibilidad de camas de cuidados críticos. Y eso ha salido a hablar las autoridades, y es lo que también la Superintendencia Nacional de Salud en su portal aparece, y varios analistas en redes sociales también lo han puesto, ¿no? Entonces, es preocupante un poco esta situación, porque contrasta también con la relajación que estamos teniendo nosotros, también haciendo una culpa como población. Y se acerca el verano, entonces hay mucha preocupación sobre lo que podría ocurrir, ¿no? Claro está que como región, yo creo, y como país hemos aprendido bastante en estos meses que se han pasado demasiado rápido, pero igual está ahí el tema de qué podría ocurrir, ¿no? Porque no tenemos tampoco un estudio de seroprevalencia bien diseñado en la región para decir qué cosas está ocurriendo. Entonces uno simplemente está tomando los reportes, claro, que se dan de la Dirección de Salud del MINSA, pero que no son estudios poblacionales, sino que son basados principalmente en las personas que llegan a los establecimientos de salud. No podemos tomar ciertas decisiones. Ahora, es importante, yo creo que siempre cuando se habla de Piura, en general en el país, nos ponen una playita, palmeras y arena, ¿no? Pero en realidad Piura es una región de 2 millones de personas. Somos la región con mayor población luego de Lima, y tenemos gran componente de sierra y alguna parte de ceja de selva. Y si uno ve
la distribución de los casos iniciales en la región, en la primera etapa, vamos a llamarle, de esta epidemia, ha sido centrado fundamentalmente en las ciudades costeras. Y lo que los colegas están mencionando cuando uno les pregunta, digamos, en tu práctica, porque no es un reporte sistematizado, sino que, digamos, le preguntamos qué está ocurriendo en la práctica, ellos mencionan que sí hay incremento de casos y que hay gran parte de casos que está viniendo de la sierra, de donde yo soy, por ejemplo, yo soy de la sierra de Piura, ¿no? De un distrito de Yavaca, que es más frías. Entonces, pero sin embargo, en los reportes aparece como costa. ¿Por qué? Porque los reportes y los análisis generalmente se hacen en los establecimientos de salud hospitalarios, donde hay capacidad para hacerlo. Entonces, sale Chulucanas, por ejemplo, que es capital de la provincia de Morropón, pero recoge distritos de la sierra de Morropón y de la sierra de Ayabaca y de la sierra de Huancabamba. Igual Sullana, que también es una ciudad costera, muy cerca de aquí, a unos 20 minutos de Piura, pero recoge muchos distritos que vienen de la sierra de Ayabaca. Y hay otra particularidad que es bien interesante y que cuando uno analiza la primera etapa de esta epidemia en Piura, los primeros brotes de hecho vienen por la zona de frontera. Tenemos cercanía con Ecuador, hubo que cerrar la frontera y poner militares para que no haya pase, pero también muchos pacientes piuranos van a atenderse en Lambayeque, porque la vía Huarmaca, el acceso vial es mejor, es más rápido y más eficiente irse hacia Chiclayo a recibir atención que venir hacia Piura. Entonces, como región tenemos ciertas particularidades que valdría la pena tomar en cuenta. Y hay otro punto que ya conversando con colegas que están atendiendo en la sierra es que está empezando la temporada de lluvias, a pesar que estamos aquí está lloviendo, y esto va a llevar a aislamiento. Y el tema está en que los servicios de salud en la sierra no están equipados para poder atender pacientes moderados severos. Entonces, esto valdría la pena revisar y ver, y quizás yo creo que Piura no es la única región que va a atravesar por esto. Hay muchas regiones costeras que tienen mucha sierra, ¿no? La Libertad, por ejemplo, tiene también bastante sierra. Entonces las vías de acceso van a ser más difíciles para todo esto. Como les digo, el sistema de salud de Piura tiene salud, tiene Ministerio de Salud y el sector privado también está, por ahí la sanidad de las Fuerzas Armadas, pero el grueso de la población recibe atención por el Ministerio de Salud. No obstante, no tenemos un hospital de alta complejidad del MINSA. El hospital de mayor resolución en Piura es el Hospital Regional Cayetano Heredia, que es de salud, pero en una infraestructura del MINSA, gobierno regional, ¿no? Porque lo del MINSA en las regiones en realidad es administrado por el gobierno regional. Y lastimosamente va por ahí. El tema es que otra cosa que ya conversando con amigos economistas, de hecho, más del asunto económico, Piura también tiene otras particularidades en relación al país. Una de ellas es la tasa de informalidad, que es superior al promedio del país. Y también lo que se ha visto, aunque no está sistematizado todavía, es que ha habido un alto gasto de bolsillo por la atención a pacientes. Y esto está en función justamente de que no tenían acceso a los servicios de salud, o si los tenían, había escasez de medicamentos. Se generó en ese momento un mercado negro tremendo que todavía sigue lastimosamente. Hay comercialización ilegal de medicamentos. ¿No? Tenemos un paciente de cuidados críticos, se le pide los medicamentos, que tienen que buscarlos y que no hay en las farmacias, pero puedes conseguirlo por otras maneras, ¿no? Incluso medicamentos controlados. El precio de los medicamentos también fue muy elevado, entonces esto ha llevado a que muchas familias se endeuden. Entonces estamos con un frente económico difícil ahora, porque hay familias endeudadas por la utilización incluso de medicamentos sin mucha evidencia científica, ¿no? Entonces, digamos que somos una región que atraviesa por muchas particularidades en relación al resto del país y que hemos sido bastante afectados por esta primera etapa de la epidemia, ¿no? ¿Oh? Quería, en tema de infraestructura, digamos, Piura también, además de enfrentar lo que siente, ¿cree que ha mejorado la infraestructura en estos meses? Porque, digamos, el hospital a cargo del MINSA, que es el más grande, no sé si recibió toda lo que necesitaba. Me acuerdo de una entrevista que tuvimos en mayo o en junio. Quería saber cómo están en términos de infraestructura, porque esos problemas los estamos viendo también en Arequipa, y entonces queríamos saber en qué está eso, ¿no?
Sí, no podemos negar que ha habido mejoras. O sea, las ha habido. Actualmente ya se generaron ciertos espacios de manejo exclusivo de COVID-19, tanto para salud, con la vía de salud que queda al costado del Hospital Cayetano Heredia, la cual, justo conversando con la infectóloga, la doctora Quesada, hace un momento que está ahí, dice que no tienen espacios ahora. Hace unas semanas sí había espacios, o sea, el mes pasado, por ejemplo. Ahora ya no hay espacios. Y la vía, hay otra vía que ha sido instalada en la Videna, que es de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, esta vía fue creada y hubo toda una discusión política tremenda. Ese es otro factor en Piura. Realmente el tema político es muy complejo. Entre el gobernador o el gobierno regional y la municipalidad, por ejemplo, no hay mucho acuerdo y también hay cierto divorcio con el gobierno central. Entonces, por ejemplo, este hospital fue asignado al ministerio, o sea, al gobierno regional, pero no lo tomaron, luego lo tomó de salud. En realidad fue hecho por la autoridad de la reconstrucción. Entonces, este hospital, esta vía que está hecha en la Videna, también tiene camas, pero estaba destinada teóricamente a manejo de casos leves a moderados. Pero ahora lo que nos dicen los colegas que están ahí es que están llegando casos también severos. Y hay pacientes que necesitan cuidados críticos y lastimosamente no lo pueden tener. Entonces, ha habido incremento de infraestructura, sí. Y otra infraestructura que se implementó también en Sullana es la adecuación del hospital en el Estadio Campeones del 36, ¿no? Que es de la Municipalidad de Sullana, y también hay pacientes que también acuerdo, y también hay las camas, no hay disponibilidad de camas, y se está manejando casos severos también, justamente porque los casos severos necesitan manejo de UCI, pero no hay camas de UCI disponibles. Y otro factor que se está dando a conocer, de hecho, en la primera etapa, que lo suelo llamar así, la primera etapa de la epidemia, generalmente las personas que fallecían eran mayores de 60 años. Ahora los colegas están diciendo que personas menores de 40 están falleciendo más. Entonces, por ahí eran los que quedaban susceptibles quizás. Pero el tema, como conversábamos, no solo está en la infraestructura, porque tú puedes tener la cama, puedes tener quizás hasta el ventilador, pero necesitas también los recursos humanos capacitados para poder manejarlo. O sea, yo puedo... Ahí el proceso de los pagos a los médicos no ha fluido, ¿no? Todavía hay muchas quejas de los médicos. Es ¿no? muy complicado porque las fuentes de financiamiento son muy diferentes. Entonces, salud tiene una forma de contratación, por un lado, que la ve la gerencia de salud, los hospitales de salud, y que está centralizada de cierto modo, pero el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional tiene, por un lado, una financiación, digamos, directa, pero también tiene una financiación por medio de la Dirección Regional de Salud. En Piura tenemos dos direcciones, ¿no? La dirección Luciano Castillo, que está en Sullana, y la dirección de Piura. El tema es que no se tiene mucha simbiosis a veces para tratar de tener las mejores soluciones. Y conversando nuevamente con colegas que han estado trabajando, muchos no han sido renovados. A muchos se les adeuda los bonos. A muchos no se les ha pagado las horas extras. A las licenciadas de enfermería no se les ha pagado las horas complementarias. En diciembre no se les está dando. O sea, parece que, claro, ha sido como que la demanda de pacientes ha disminuido, entonces la decisión ha sido no renovar. Sin embargo, hay un incremento. Entonces, ¿y eso pasa en el salud también o solamente en el hospital regional, el que se adeude pagos? A los colegas que yo he conversado son colegas del Ministerio de Salud Gobierno Regional. El hospital regional, como les digo, es administrado por el Salud, sí, pero la infraestructura es del MINSA. Ya. Más o menos esa es la idea. Entonces, pero todo el proceso administrativo es de salud y tiene su villa. En ellos lo que ha habido es que ya los CAS COVID, que era la forma de contratación, es un contrato administrativo de servicios específicamente para COVID, han sido cancelados, ¿no? En una importante proporción. En el caso del MINSA sí hay problemas y el gobierno regional, sobre todo con la financiación central, es lo que dicen los colegas. ¿Por qué? Porque no se les ha pagado algunos bonos, se han desactivado las horas complementarias, por ejemplo, para las enfermeras en diciembre. Entonces, yo creo que un punto importante es tener motivado a tu personal. Claro. Esta gente ha estado en primera línea, a pesar de que los pagos han sido retrasados, pero de un momento a otro te dicen ya no continúas, ¿no? Y luego, probablemente, si no se hace una buena previsión, perdón, de las cosas, van nuevamente a hacerse convocatorias, el proceso va a demorar para sacar, cuando deberíamos quizás
ya estar pensando en que pueda venir de manera preventiva. Y lo que está ocurriendo en muchos casos es que tienes una cama de UCI, pero no tienes intensivista. Y enfermeras. Entonces, tienes un médico recién egresado que, bueno, cuando salimos de la facultad no es que estemos precisamente entrenados para poder manejar un ventilador mecánico. Entonces, ahí hay un asunto que creo que es importante de resolver. No depende solo de un eje dentro del administrativo, no solo depende del gobierno regional, sino que también depende del gobierno central y también de las municipalidades, ¿no? O sea, entonces, la idea es mirar y trabajar de manera conjunta, pero lastimosamente, por lo que se ve, por lo que los colegas perciben y el personal de salud percibe, no se está dando un trabajo conjunto y muchas veces estas revisillas o problemas políticos están pasándonos factura. Finalmente, quien se perjudica es la población, ¿no? No, pasando la factura en Claro, el gobernador regional es Juan de Díaz, Juan Dios, ¿cómo es? No, Juan es el alcalde. el alcalde de la municipalidad provincial. Juan, Piura es la provincia más grande dentro de la región. Él es de un partido político y claro, Servando García, que Fuerza él Popular. es el gobernador. Sí, Juan, no por Fuerza Popular, por un partido regional, pero él es de Fuerza Popular. Ya. Y él tiene las rencillas con el alcalde, o sea, el alcalde de Piura tiene rencillas con el gobernador regional. Más que evidentes, probablemente. Me encanta eso mismo. O sea, se matan. Yo prefiero no firmar, me vayan a luego denunciar por difamación, pero es evidente y lo que las redes dan a conocer y el periodismo da a conocer es que eso es lo que ocurre. Yeah. O sea, de hecho, no hay una mesa de diálogo abierta. Y para ir cerrando, quería saber, que dicen que el pico, o lo que se podría ver como el pico en Piura, tiene que ver con las vacaciones o la gente que ha viajado a Máncora a pasar. Ahí hay otro tema. Yo he visto mucho. ¿Eso ha influenciado en la subida de casos de COVID? Ese es un tema que también he consultado a colegas, porque yo soy epidemiólogo, me gustaría tener los datos y poder analizarlos y ver. Lastimosamente los registros que tenemos no son buenos. No son muy buenos. Y muchos de los registros, como le digo, son dados en el lugar donde se hace el procesamiento de las muestras, cuando se hace pruebas moleculares. Y en Piura solo tenemos un centro público que hace pruebas moleculares por PCR, que es el laboratorio de referencia. El tema está en que las otras son pruebas rápidas. Y claro, uno puede hablar de positividad, ¿no? Eso es un indicador importante para nosotros. Pero el tema es que no es que se llegue a hacer un tamizaje de esto, sino que en la última parte del tiempo se le saca prueba a quienes ya vienen más que todo con síntomas y todo. Entonces la positividad tiende a ser mayor, porque hay una mayor probabilidad de ser positiva. Claro. El tema de las playas es importante. Si bien es cierto la normativa a nivel nacional decía una cosa, en la región también se optó por ciertas cosas, ¿no? No obstante, uno ve ahora mismo la reserva de los hoteles y alojamientos en las playas de Piura, y de hecho de Tumbes también, porque es esta parte norte de Piura, donde y está lleno. Entonces, la Dirección Regional de Salud sí ha mencionado que unas de las zonas con mayor letalidad y tasa de incidencia son los distritos de Máncora y Los Órganos. Entonces, justo Los Órganos está Vichayito, ¿no? Entonces, más al norte ya está Funtasal, ¿no? Entonces, son zonas de veraneo. Y no es que haya existido realmente un control marcado de este asunto. Pero como les digo, esto también Paita también es otra provincia que es costera. Y colegas que están en el Hospital Las Mercedes también me han dicho que han visto incremento del asunto. No podría yo afirmar que sea por eso. Habría que analizar un poco más, ¿no? Claro, una persona que está siguiendo la transmisión dice, nuevamente en Piura nos estamos quedando sin pruebas ante un posible rebrote. Lo mismo que sucedió al inicio de la pandemia. Piura rogaba por pruebas para poder cercar y cortar el contagio. No aprendemos nada. Sí, ese es un tema, no solo las pruebas, sino en general todo. El tema y ahí también hay un tema de evaluar, ¿no? La eficiencia de gasto que se tiene en las diferentes entidades gubernamentales, ¿no? Estamos cerrando el año y también hay que conocer, ¿no? Generalmente estamos, cuando uno
hacer compras por el gobierno está sujeto a la Ley General de Contrataciones del Estado. Entonces, a veces los tiempos demoran. No obstante, justamente el hablar de una declaratoria de emergencia brinda las facilidades administrativas para poder agilizar las compras. Sin embargo, en medio de esto hay ciertas sospechas y grandes sospechas de corrupción. Entonces, ha habido procesos... Tanta rapidez, tanta ivermectina o tanta hidroxicloroquina, ¿no? Cuando no están científicamente comprobados tampoco, ¿no? Sí, como le digo, hubieron campañas incluso populistas dentro de la región Piura, en la cual algunos alcaldes, no mencionaré nombres, pero los piuranos saben quiénes son, iban y regalaban ivermectina veterinaria a las personas. O sea, y les daban con leche, ¿no? Entonces, un medicamento que es para animales y que encima este medicamento está diseñado para ser absorbido por vía intramuscular, se lo daban con leche y las personas creían que estaban protegidas. Entonces, pero las personas estaban agradecidas con estas autoridades porque les estaban dando algo para prevenir, ¿no? Incluso con un sentido de prevención. Entonces, muchas del asunto ha ido por ahí, incluso la prescripción también de medicamentos que no tienen evidencia de manejo en UCI, como por ejemplo el tocilizumab, ¿no? Para algunos familiares cercanos o amigos, y personas en común, ¿no? O sea, este medicamento llegó a costar 4 veces un sueldo mínimo, y las personas se endeudaban y se han endeudado por esto, cuando en realidad la evidencia de que funcione es menor, y la dexametasona funciona mejor cuando cuesta 2 soles la ampolla. Entonces, hay todo un tema que analizar y que volver a revisar. Y lo que dicen, sí, yo creo que hay lecciones aprendidas y lecciones no aprendidas en todo este tiempo. Y mientras no miremos el futuro como peruanos, yo creo que debemos de pensar que estamos viendo un partido de fútbol. Es el único momento donde todos estamos a favor de algo, como Perú, sin rencillas ni nada. Claro. Este partido hay que jugarlo contra el virus y contra esto, porque igual, y eso también es importante a nivel de país, ver que los enfoques necesitan ser regionales e incluso locales. Yo acá en Piura, la forma como responde alguien en la provincia de Piura, en la ciudad de Piura metropolitana, por así decirlo, va a ser diferente a alguien que está en Ayabaca o que está en Huancabamba. Incluso el comportamiento hacia las medidas preventivas. Ha habido buena participación también de las rondas campesinas en el control de las primeras etapas de la epidemia, cuando se dio las medidas de estar en casa, ¿no? Entonces, las rondas campesinas en las zonas de la sierra funcionaron bastante bien, ayudaron y todo, pero ahora, por ejemplo, se ha quitado capacidad de ese trabajo. ¿No? Bueno, por su caso, esto del partido de fútbol es sí, una analogía simplemente, ¿no? Todos estamos en esto, el mismo equipo, en la misma cancha, sí. Así es. Muchas gracias a futuro, o sea, digamos, lo que venga, esa debería ser la figura que deberían emplear las autoridades ya en Piura, en Lima o a nivel nacional, pensando en que estamos peleando contra el COVID y no entre nosotros. Y rescatar un poco también la entrevista que le hicieron a la señora embajadora, de que sin ciencia no hay futuro. Y la evidencia científica primaria debe ser por cada región. Y la participación en los estudios de cero prevalencia debe ser a nivel central, obviamente, pero también a nivel regional, porque no hay nadie mejor que las mismas personas que viven en la región para poder ayudar a tener una mejor visión del asunto. Y por ahí hacer estudios previos a lo que va a ocurrir es importante, es también tener perspectiva. Aquí viene la etapa de verano, y va a haber gente. Valdría la pena, como algunos colegas sugieren, de hacer estudios antes de esta etapa grande y luego de esta, para ver qué está pasando, porque finalmente hay gente que se queda ahí. María, muchas gracias por su tiempo y por esta... No, gracias a usted. Y bueno, lo esperamos en una próxima oportunidad. Y con todo gusto. Muchas gracias. Me quedo con su frase, sin ciencia no hay futuro. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a recibir a Juan Carlos Tafur.